y hoy, 20 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Osteoporosis. Quiero que sepan que es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres, una vez que ya han pasado la menopausia y que se suele presentar cuando uno ya ha pasado la barrera de los 70 años, pero también hay otros casos. Bueno, pues vamos a hablar de la prevención, vamos a ver si podemos llegar a mayores con nuestros huesos sanos y para ello contamos hoy con un profesional que viene desde la clínica de Labra, es Miguel Martín Tuerto y ya es nuestro fisio de cabecera. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Encarna. Yo decía que la osteoporosis afecta principalmente a las mujeres, ya de avanzada edad. ¿Eso es así? Sí, correcto. Es una patología que tiene un punto fundamental que afecta a nivel hormonal. O sea, y cuando hay un desorden hormonal es cuando empieza a afectar. Y más, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a partir de cierta edad, sobre todo si es en una premenopausia acelerada, que se dice, sí, todavía se acentúa mucho más. Pero si tenemos que contar lo que es esta enfermedad, ¿qué es la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis se puede definir como una patología que afecta al tejido óseo, digamos que el tejido se va debilitando, por así decirlo. Nos tenemos que imaginar que el hueso por dentro es un tejido que está en constante cambio. Nosotros pensamos que el hueso es estático y siempre va a ser así, pero hay que tener en cuenta que el hueso siempre está creciendo, por así decirlo, y reabsorbiéndose. O sea, por un lado perdemos hueso y por otro lado creamos hueso. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio constante. En una edad temprana, hasta los 30 años más o menos, se produce un aumento de ese tejido óseo y a partir de ahí va descendiendo, ¿vale? O sea que los huesos también tenemos que cuidarlos, tenemos que cuidar. ¿Y cómo se cuida uno un hueso? ¿Cómo se cuidan importante. Los huesos? Bueno, Calcio, sí, vida sana. hay diversos puntos, como es la alimentación, ¿vale? Uno de esos es el consumo de vitamina D, ¿vale? Bueno, al final consumimos a través de los rayos del sol y sobre todo, y muy importante, es el calcio. Los especialistas recomiendan un consumo de entre 1 gramo, gramo y medio diario, ¿vale? Para conservar ese tejido óseo óptimo. Calcio y vitamina D, muy importante. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el consumo de proteínas. Se ha visto, los últimos estudios crean una relación entre consumos de proteínas altas, afectan también a esta patología, digamos que la aceleran un poquito, entonces tendríamos que cuidarnos con la dieta en ese sentido. Siempre lo mejor es consultar con nuestro médico que nos diga si tenemos una carencia de vitaminas, si esto puede afectar a nuestros huesos y sobre todo en qué momento de nuestra vida nos encontramos. Como decía Miguel, cuidado con la premenopausia, que igual por ahí ya puede entrar la osteoporosis. ¿Pero cómo se diagnostica? Bueno, la osteoporosis normalmente con una simple radiografía podríamos encontrarnos ante una patología ya tal cual, o si no tendríamos que hacer una densitometría, ¿vale? Que es la prueba específica para diagnosticar la osteoporosis. Luego podríamos hacer otra prueba complementaria que sería una biopsia de hueso, pero bueno, eso en raras ocasiones se utiliza. Normalmente con una simple densitometría podríamos medir ese tejido esponjoso del hueso, esa densidad, y ver si estamos ante un punto crítico, por así decirlo, con riesgos o si no, no hay ningún problema. ¿Hay lugares del cuerpo donde nos afecta más? No sé, articulaciones, rodillas. Sí, hay sobre todo 3 zonas clave, que es la columna vertebral. Ahí es donde se producen normalmente lo que llamamos aplastamientos, porque hay que decir que esta patología es silenciosa, no da síntomas ni signos hasta que de repente un día una persona nota un dolor muy agudo y profundo. Este es el caso, por ejemplo, en la espalda. Entonces se produce un aplastamiento vertebral que es bastante habitual, sobre todo en mujeres. Luego otra zona bastante común sería el Pero hueso. un aplastamiento vertebral, ¿a qué te refieres? ¿Que nos duele, pero se nota? Sí, en la mayoría de casos es muy sintomático. Ten en cuenta que el hueso ya no tiene la capacidad para sostener nuestro peso y colapsa. Entonces la vértebra hace un descenso, digamos, como si se aplastara un poquito. Y eso ya medimos menos. Sí. Es que yo, sí. que comúnmente se dice, vulgarmente se dice, yo ya es que voy para abajo. Sí, eso es significa la edad, ¿no? Entonces la Claro. columna es que se va haciendo cada vez más pequeñita. Se juntan 2 factores, digamos la disminución vertebral, el espacio vertebral y luego el encorvamiento, que es, bueno, alguien que tenga sucesivas aplastamientos vertebrales es la típica chepa que vamos viendo, sobre todo en personas mayores. O sea que sí es verdad, al final nos hacemos más pequeñitos.
Además de la columna vertebral, ¿dónde afecta la osteoporosis? ¿En las manos? Sí, sobre todo en las muñecas, porque al final esto es una patología que afecta cuando tenemos una caída. Digamos, si no tuviéramos un traumatismo directo, probablemente no tendríamos fracturas. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos tropezamos, nos vamos a apoyar y ahí es donde aparece la típica fractura en la muñeca o en cúbito y radio. Y luego tenemos la fractura del cuello del húmero, en la cadera, que esa para mí es la más peligrosa, porque nadie se va a morir de una fractura de cadera, pero sí es verdad que va a tener que estar mucho tiempo encamado, con lo que conlleva todo eso. ¿Y cuál es el tratamiento que recibe en una clínica como por ejemplo de Labra? Cuando vamos ya con osteoporosis, ya nos la ha detectado, nuestro médico dice necesitamos sesiones de fisio, ¿cómo se trabaja? Bueno, cuando está diagnosticada la osteoporosis, la fisioterapia es fundamental, ¿vale? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Trabajamos a nivel de movilidad articular y luego, sobre todo, el trabajo de fuerza de la musculatura, que al final es la que sostiene nuestro cuerpo, estabilidad, equilibrio, y luego pautamos una serie de ejercicios con impacto, ¿vale? El impacto en, digamos, los ejercicios de salto, siempre muy controlado, favorece el no avance de la patología. Ese microimpacto estimula la creación de tejido óseo, es muy importante. Antiguamente recomendaban lo típico, la natación o la bici, que está muy bien porque hacemos un trabajo cardiovascular y todo deporte es saludable, pero si realmente queremos frenar ese avance de la patología necesitamos un estímulo, por ejemplo el salto, correr, caminar, todo eso va a favorecer mucho la patología y los fisioterapeutas pues sabemos de esto. ¿Se puede prevenir también en el fisioterapia? ¿Se puede prevenir la osteoporosis? Sí, si combinamos lo que te he comentado antes, el tema de alimentación, dieta, el ejercicio moderado, digamos que acabaremos frenando y sobre todo intentaremos que aparezca lo más tarde posible. Y una cosa, a ver, ¿por qué no afecta a los hombres? ¿Qué pasa aquí? Sí afecta, lo que pasa es que afecta más tarde. Estamos hablando que, sobre todo a partir de cuando tienen 80 años es cuando realmente aparece. Las mujeres, es lo que te comentaba antes, el factor hormonal es determinante y sobre todo si tu madre, sobre todo, ha sido o tiene osteoporosis, tienes un porcentaje muy alto para tener también osteoporosis. Pues hoy, como es el Día Mundial de la Osteoporosis, queremos lanzar ese mensaje para que ustedes no lo sufran. ¿Qué sería? ¿Qué consejo? Unos consejos muy básicos para evitar que aparezca la osteoporosis o que aparezca ya pues cuando tengamos, yo qué sé, no sé cuántos años, Ya. 100 años. Pues mira, tabaco, alcohol, parece redundante, pero es fundamental en esta patología. La alimentación, suplementos de vitamina D y calcio, muy importante. Y luego el ejercicio moderado. Con esas tres cosas tendríamos la patología bastante controlada. Y luego siempre tener un fisioterapeuta cerca que nos indique qué ejercicios tenemos que hacer. Muy importante y siempre protocolarizado y guiado, muy importante. Pues Miguel Martín, muchísimas gracias por estar aquí y por hablarnos de la osteoporosis. Ya sabemos un poquito más sobre esta enfermedad. Hoy le ponemos nombre a esa enfermedad cuando nos duelen los huesos, nos encontramos un poco raras. Señoras, hay que cuidarse mucho porque es que somos únicas. Gracias, Miguel. A ti, Encarna.